El programa de hoy con Chu Sung-hoon junto a Park Ji-min y Jung Jung-kook literalmente dejó una sensación clarísima desde el inicio hasta el final. Y es que no importa absolutamente nada del contexto, ni el formato del programa, ni el objetivo, ni las cámaras, ni siquiera el hecho de que haya otras personas presentes. Cuando Jimin y Jungkook están juntos, entran como en su propia burbuja, donde todo se vuelve más ligero, más natural, más ellos. Y eso fue lo que más se sintió durante todo el episodio, como si estuviéramos viendo algo súper genuino sin filtros raros. O sea, desde el principio ya se notaba que estaban relajados, pero relajados de verdad. No esa típica comodidad medio actuada que a veces se ve en programas, sino algo mucho más orgánico. Se reían por cosas simples, se miraban constantemente, hablaban sin esfuerzo, como si no hubiera guión ni presión. Y eso poco a poco va construyendo esa sensación de que lo que estás viendo es real, que no hay necesidad de forzar interacciones porque simplemente fluye. Y luego llega ese momento en la cena que honestamente fue como el punto clave de todo. Jungkook suelta ese suspiro que no fue cualquier suspiro, fue de esos que salen cuando estás completamente tranquilo, como cuando por fin te sientes en paz. Entonces Chu Sung-hoon le pregunta el por qué, como curioso, y Jungkook responde tan natural, porque estoy feliz, esto es realmente bueno. Hoy sí que es sanación de verdad. Y es que esa frase pesa muchísimo más de lo que parece, porque no es solo decir la estoy pasando bien, es reconocer que ese momento le está haciendo bien de verdad, que lo está sanando, que lo está llenando. Y ahí es donde todo cobra sentido, porque no es la primera vez que se ve a Jungkook así cuando está con Jimin. Es como un patrón, algo constante. Cada vez que comparten espacio, hay esa sensación de comodidad absoluta, de que puede ser el mismo sin preocuparse por nada. Entonces, sinceramente, cuesta entender cómo todavía hay gente que insiste en decir que su cercanía es forzada. Porque si algo dejó claro este episodio, es que lo que tienen fluye demasiado natural como para ser actuado. Después está todo el tema de la conversación sobre Japón, que también tuvo mucha carga, aunque haya parecido algo casual. Estaban hablando de comida japonesa, todo normal, pero Jimin de repente dice que sería buena idea ir a Japón juntos. Incluso lo menciona directamente a Chu Sung-hoon, pero luego hace ese pequeño giro, mira a Jungkook y suelta ese «¿y si simplemente dejo esto de lado?». Y ahí es donde todo el ambiente cambia un poquito, porque no fue solo lo que dijo, fue cómo lo dijo y a quién iba dirigido. Esa mirada no fue casual, fue directa, fue como dejando algo en el aire. Y claro, todos sabemos que Japón es un lugar especial para ambos, que tienen recuerdos ahí, que les gusta mucho, así que no es raro que quieran ir. Pero la diferencia está en la intención. Cuando hablan de viajes en grupo es una cosa, pero cuando se trata de ellos dos, la energía cambia completamente. Se vuelve más tranquila, más íntima, como si fuera un plan mucho más personal, más cercano. Y lo más interesante fue la reacción de Chu Sung-hoon, porque en cuanto Jimin dice eso y mira a Jungkook, él automáticamente voltea a ver a Jungkook también. Y esa expresión no fue de confusión, fue más como de, ok, entendí algo aquí, como si hubiera captado una dinámica que no necesita explicación verbal. Fue un momento súper sutil pero muy revelador. Y por si alguien dudaba, los editores del programa literalmente lo confirmaron poniendo ese texto de ¿acaso están coqueteando? O sea, ni siquiera fue solo percepción del público. La misma producción decidió remarcarlo. Eso ya dice bastante, porque no es algo que se agregue sin razón. Y luego vienen esos detalles pequeños que en realidad no son tan pequeños. El juego de piedra, papel o tijera, por ejemplo. Jimin pierde y le toca lo del huevo, todo normal dentro del contexto del programa, pero Jungkook inmediatamente entra en modo protector. Empieza a explicarle a la Hyusi cómo romper el huevo para que no le duela tanto a Jimin. Y eso, aunque parezca mínimo, dice muchísimo, porque no era necesario, nadie se lo pidió, no era parte del show, pero él igual lo hace.
Es automático. Es como si su prioridad fuera que Jimin esté bien incluso en algo tan simple como eso. Y ese tipo de gestos son los que realmente muestran el tipo de vínculo que tienen, porque no son grandes demostraciones dramáticas. Son cosas constantes, naturales, que salen sin pensarlo. Durante todo el programa hubo ese tipo de momentos, miradas que duran un segundo más de lo normal, sonrisas cómplices, pequeñas interacciones que podrían pasar desapercibidas, pero que juntas construyen algo mucho más grande. Es como si tuvieran su propio ritmo dentro del programa, independiente de todo lo demás. Y al final, lo que queda es esa sensación de autenticidad. No necesitas teorizar demasiado ni exagerar nada, porque lo que se vio ya habla por sí solo. Fue uno de esos episodios donde más que el contenido del programa en sí, lo que realmente destaca es la dinámica entre ellos. Esa conexión que simplemente está ahí y se nota, sin necesidad de forzarla, sin necesidad de explicarla. El mensaje que dejó el director después de todo lo que pasó con el estreno es de esos que, si lo lees con calma, te das cuenta de que tiene muchísimo más detrás que solo números o éxito. O sea, sí menciona los logros, que la película entró al top 10 de Netflix en 85 países, que fue número 1 en 15, que llegó al puesto 3 a nivel global y además se convirtió en el documental número 1 del mundo. Pero honestamente, eso no es lo más importante del mensaje. Eso es como el contexto, el ok, esto fue grande, pero no es el corazón de lo que está diciendo. Lo primero que llama la atención es cómo empieza. Una semana después y todavía lo estoy asimilando todo. Eso ya te dice que ni él mismo esperaba que el impacto fuera tan fuerte. No es el típico mensaje frío de promoción. Es alguien que genuinamente está procesando lo que pasó. Como cuando algo te sobrepasa un poco y necesitas tiempo para entenderlo. Luego menciona que quiso compartir fotos detrás de escena de BTS, The Return. Y eso también dice mucho, porque no se enfoca solo en los miembros, sino también en las muchas manos que hicieron posible la película. Es como reconocer que esto no fue solo BTS frente a cámara, sino todo un equipo detrás trabajando para que esto saliera adelante. Es una forma de humanizar el proyecto desde el inicio. Pero lo más importante viene cuando empieza a hablar de lo que realmente le marcó. Él dice que esta película se hizo en un momento de retorno, reflexión y renovación. Y eso conecta muchísimo con lo que representa BTS como grupo en esta etapa. No es solo un comeback cualquiera. Es un momento donde están mirando hacia atrás, procesando todo lo vivido y al mismo tiempo empezando algo nuevo. Y ahí es donde entra la parte más fuerte del mensaje, cuando dice que lo que más le impactó no fue la escala de BTS, sino la humanidad que hay dentro. Eso es clave, porque todo el mundo sabe que BTS es enorme, que tienen impacto global, números gigantes, fans en todo el mundo. Eso no es novedad. Pero alguien que trabajó directamente con ellos, que los vio de cerca durante el proceso, lo que decide destacar no es eso, sino lo humanos que son. Eso cambia completamente la perspectiva. Es como decir, sí, son gigantes, pero lo más importante no es eso. Lo que realmente le quedó fue cómo son como personas, cómo se comportan, cómo se muestran en un entorno más real, más vulnerable. Después viene el agradecimiento, que también se siente muy sincero, gracias a BTS por la confianza y la apertura. Y aquí hay algo importante, porque para hacer un documental así, no basta con grabar. Necesitas que las personas se dejen ver, que se abran, que muestren partes de sí mismos que normalmente no están expuestas. Y eso no es fácil, menos siendo figuras como ellos. Entonces, cuando él habla de confianza, está diciendo indirectamente que BTS le permitió entrar en un espacio muy personal, que no es algo que le den a cualquiera. Y cuando menciona la apertura, está reconociendo que lo que se ve en la película no es superficial, sino algo más honesto, más real.
También dice algo que define mucho su forma de trabajar, que siempre intenta hacer películas con verdadero cuidado por las personas que aparecen en ellas. Eso es súper importante, porque implica que no busca explotar la imagen de los artistas, ni mostrarlos de cualquier manera solo por impacto, sino tratarlos con respeto, contar su historia de forma responsable. Y ya casi al final menciona algo que para él fue uno de los momentos más importantes, volver a ver a los miembros después del lanzamiento y escuchar que les encantó la película. Eso pesa muchísimo, porque al final, más allá del éxito comercial o del reconocimiento del público, lo que realmente valida el trabajo en un proyecto así es la reacción de las personas que están siendo retratadas. Si ellos se sintieron bien representados, si sintieron que la película captó quiénes son realmente, entonces el objetivo se cumplió. Y se nota que para él eso fue incluso más significativo que todos los rankings.